de los casos. Generalmente cuando estas conferencias que se hacen aquí en la casa, es el director el que presenta las conferencias, pero en este caso me acerco a hacerlo yo porque iniciamos este trabajo con Pablo pensando en la restauración de la Tarahui desde Gustavo desde creo que el primer día que Pablo llegó a la dirección del museo, planteó la recuperación de la Tarahui, que estaba durante casi 20 años, estuvo acostada porque no podía estar de pie en razón de que se había dañado el basamento y había quedado con los pies muy rotos, entonces no podía estar parada, no podía estar de pie. Así que una de las primeras propuestas de Pablo hacia la presidencia del Instituto de Cultura era la puesta en valor de la Tarahui como un símbolo de la ciudad, y desde ese momento se puso a trabajar también junto a la Asociación Amigos del Museo en recaudar los fondos necesarios, reunir los fondos necesarios para una restauración que no resultaba tampoco barata, era una cuestión bastante onerosa. Logró sin duda aunar voluntades en esta misión, y entonces la Asociación Amigos del Museo reunió el 50% del valor del presupuesto general para la restauración integral de la Tarahui. El resto, el otro 50%, lo aportó el Instituto de Cultura. De manera que en un trabajo de articulación conjunta entre la Asociación Amigos del Museo y el Instituto de Cultura se logró restaurar la Tarahui, ponerla en valor. Está concluida la obra, que es lo que hoy presentamos, la conclusión de la obra con la pátina definitiva, que es obra de nos acompaña aquí la restauradora Elisa Martínez, y la primera parte de la restauración la hizo Juan Megna, que me faltan algunos nombres que no tengo en memoria. Y esta presentación de hoy de la puesta en valor de la Tarahui y de esta restauración integral, que para nosotros es muy importante porque es una de las piezas más valiosas del patrimonio del Museo Vidal, quisimos acompañar con este coloquio junto al doctor Andrés Salvador, quien es investigador, es docente universitario, es además miembro del número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, y desde hace años tomó como objeto de investigación justamente a la Tarahui y a su autor, lo cual nos lleva a un conocimiento no solo de la obra de Amado Higinio Puyó, sino del significado de la Tarahui para la ciudad de Corrientes. Puyó fue un hombre del cual conocemos muy poco, no hay una información, digamos, profusa sobre su vida. Sí se puede conocer su obra como escultor, y esta escultura que donó a la ciudad de Corrientes se transformó en un símbolo de la ciudad. No, digamos, también siendo objeto de controversias, ¿no? La Tarahui en su momento, cuando fue emplazada en la costanera de la ciudad, fue objeto de controversias, fue objeto de críticas, y fue una gran polémica para la sociedad correntina en la época. Estamos hablando de 1938, por lo tanto era una sociedad muy distinta a la que vivimos hoy. Lógicamente que el emplazamiento de una escultura que representaba a una mujer desnuda trajo una controversia muy fuerte para la comunidad. Así todo, la Tarahui sobrevivió las generaciones y llegó hasta nuestros días con 90 años prácticamente desde que fue presentada en el Salón Nacional
de 1936 y ganó el primer premio Amado Puyo con la obra de Atarawi, hasta hoy sigue siendo un símbolo importantísimo en la ciudad. Por eso quiero presentarles al doctor Andrés Salvador, que va a compartir con nosotros este conversatorio, este coloquio, que nos va a permitir conocer un poco más de la vida de Amado Puyo y sobre todo de su obra como escultor y del significado del Atarawi, que estuvo siempre rodeada de mitos y de leyendas. La investigación del doctor Salvador nos ha permitido, de alguna manera, echar luz sobre esa historia tan controvertida. Así que hoy es una doble celebración para nosotros. Celebramos la recuperación del Atarawi, su restauración y puesta en valor para el patrimonio del museo, y conocemos un poco más de su historia. Así que los dejo en la palabra del doctor Salvador. Buenas tardes. Agradezco que nos acompañen esta tarde, agradezco las palabras de presentación del amigo Alexis Tabat. La verdad es que estamos por hablar de alguien que ha robado los pensamientos y corazones de los correntinos durante 90 años. Antes de comenzar a hablar sobre directamente la cuestión que nos reúne, quiero explicarles de dónde surgió mi interés por la cultura. Porque uno bien podría preguntar qué puede decir un abogado, profesor de Derecho Político sobre y la verdad es que mi interés por ella comenzó de la siguiente forma. Allá por el año 2003, a mí me entregan un álbum de arte fotográfico del Tercer Reich, donde había, bueno, era una colección monumental de fotografías que comprendían de arquitectura a pintura, todas las artes. Y mirando esas fotografías, porque tenía una calidad excepcional, mirando la fotografía, por ahí veo una escultura y digo, esta escultura la conozco. Vuelvo para atrás a verla y encuentro similitudes. Digo, esto yo conozco, esto es la Atarawi. Obviamente no era la Atarawi, era una escultura de época de lo que podríamos llamar el arte oficial usado por el gobierno nacional socialista. A mí me interesa mucho la relación que hay entre arte y política. Y eso despertó mi interés por lo siguiente. ¿Cuál fue la orientación política del autor de la Atarawi? Y si había algún tipo de fenómeno por detrás, alguna relación política por detrás. Entonces empecé a averiguar, y lo que me encuentro es que prácticamente no había información. No había prácticamente poco menos que nada, muy poca información. Al primer lugar que fui fue al Instituto Josefina Conte, me atendieron muy bien, me ofrecieron unos diccionarios para que busque, y la verdad es que la información que había sobre el escultor, que tampoco yo lo conocía en ese momento, tuve que ir a ver la escultura y mirar la firma en la escultura para averiguar el nombre, y no había información. Entonces empecé a anotar lo que iba encontrando. Fui anotando, buscando, preguntando, y cuando me di cuenta había reunido un volumen importante de datos para hacer esto es una monografía que tiene aproximadamente unas 100 hojas, de las cuales 50 son monografías y las otras 50 es todo documentos. Se consultaron más de 50 documentos. Yo puedo decir que prácticamente agotamos toda la documentación que hay disponible en archivos públicos de la ciudad de Corrientes. Ahora, la obra de Puyo está pidiendo o amerita que alguien se ocupe de estudiar con mayor profundidad
profundidad y dedicación la vida de él y la obra de él, que es mucho más extensa que esta que algunos habían tratado, ¿no? La cuestión es que yo tengo un defecto, que es que una vez que yo entiendo las cosas, lo guardo, lo archivo y me desentiendo del asunto. ¿Por qué? Ya lo entendí. Y este trabajo durmió 20 años. Durmió 20 años. Cuando por, digamos, una sugerencia que me hiciera dos personas, una de las cuales está acá presente, el doctor Ramírez Brachi y el doctor Jorge Beniri, que son presidente y vicepresidente de la Junta de Historia, me dijeron que sería conveniente publicar ese trabajo. Y efectivamente fue publicado en el año 2023 en una revista de la Junta de Historia de la provincia. La primera parte, que es la parte de la monografía. Esperamos en algún momento poder publicar también dentro de la revista la segunda parte, que es la parte documental. Está todo dicho lo que se puede decir sobre Ataraui, les puedo asegurar que no. Y ahora les voy a compartir algunos de los hallazgos que acá mi amigo Gustavo Sor ha hecho y me ha creado enormes problemas, porque evidentemente pone en relieve que hay que seguir trabajando sobre esta cultura. Entonces, lo primero eran los agradecimientos, ¿no? Hay mucha gente que está señalada ahí que ya no está al frente de este museo, tampoco de los archivos que en ese momento fueron consultados. Este fue un trabajo realizado prácticamente en su totalidad en el año 2003-2004. Lo actualicé con algunas cosas posteriores siempre que iba consiguiendo. Busqué todo, les puedo asegurar que escarbé y pregunté y molesté a quien había que molestar para tratar de conseguir información. Llegué a conseguir, lo compré, el catálogo del Salón Nacional en que Puyó gana. Traté de conseguir fotografías y les puedo asegurar que es un misterio, pero no hay fotografías. No hay fotografías de la inauguración de la Ataraui. No hay. Hablé con familiares directos. No hay. Por lo menos yo no he podido ver una sola fotografía de la inauguración de la escultura. Ni siquiera fue publicada en el diario Época. Por lo menos los que se conservan. No encontré. Siempre quedo sujeto a ver si Gustavo me sorprende, o sea, le estoy tirando. Bueno, agradezco, como decía, a los amigos Guillermo Alfonso, Daniel Mansur, que nos acompaña también acá, Carlos Micheli, el doctor Daniel Horacio Napú, el doctor Beniri, el doctor Ramírez Brachi, y las autoridades, como dije, del museo en su momento. Amado Puyó y su obra. Ahí, esta es una de las pocas fotografías que hay de Puyó. Gustavo hace unos días alegremente me mostró esta fotografía como novedad y yo la tenía desde el 2004. Lo que ocurre acá, la diferencia que tiene con tu fotografía es que esta está restaurada, por eso no se ven los detalles que tiene tu fotografía. Lo que está detrás es una de las esculturas con la que Puyó ganó en el Salón Nacional antes de llegar a ganar el primer premio con la Ataraui. Es una de las pocas fotos. Yo únicamente fotos originales conozco dos. Todas las otras fotos que conozco, lo que he encontrado, son fotografías publicadas en diario o revistas. Bueno, ahí empezamos con el autor y su obra. Él empieza a presentar desde muy temprano, fíjense, el año 1922 hasta que en 1936 gana el primer premio. Las obras son muchas, no hay un catálogo de las obras de Puyó. Muchas de ellas he podido rastrearlas en provincia de Buenos Aires, en el interior, pero digamos exactamente dónde estarán todas es un misterio. Maternidad en 1926, Estudio de la Ciencia y Obrera del año 28, Desnudo Criolla del 34, entre otras. Otra cosa que también encontré con Puyó es que él dibujaba. Y hay muchas revistas de residentes correntinos en Buenos Aires en la década del 20 que la portada fue hecha, si uno mira la firma, está hecha por Puyó.
¿Cómo se detecta que es de Puyó? Porque generalmente el tema es mitológico. Él trabajaba mucho con el tema de mitología guaraní o de la cultura criolla del litoral argentino. Bueno, vamos a ver si podemos resolver esto. No. Tendría que entrar al archivo para poder. La cultura guaraní en la obra de Puyó piensa, o sea, lo que a él lo mueve, o la idea que organiza de su actividad como artista, es que él creía que había que imprimir en la obra el sello, y esto creo el lenguaje de la época, el sello de la raza y la naturaleza a la que uno pertenece. En este caso, la raza guaraní. Esto está citado de un artículo del año 1929. Él se dice ahí lo siguiente, que Puyó se documenta tratando de penetrar y comprender esa raza aborigen de América para después dar en su arte lo que de más interesante haya encontrado en sus rudimentarias costumbres y creencias. Tiene puesto entonces en esto su entusiasmo de artista y por lo pronto algunos de los mitos guaraníes ya los ha realizado plásticamente. ¿Cuáles son esas realizaciones plásticas? Desconozco. Creo que son dibujos. Y creo que son dibujos. Por lo menos yo he podido ver 2 dibujos. Pero tiene que haber más. Lamentablemente creo que si esto se conserva en Buenos Aires. Habría que ir al archivo de Buenos Aires y empezar a revisar. La escultura está elaborada en yeso, ¿sí? Que después va a ser patinado. Hay toda una cuestión, entonces creo que se va a armar una controversia en adelante respecto de cuál es la pátina original de la escultura. Yo creo que era yeso, o sea, era color blanca, ¿sí? ¿Por qué se oscureció la escultura? En mi opinión simplemente, que cuando la escultura se dispuso fundir la obra en bronce, se tuvo que hacer el encofrado y ahí tiene que haberse ensuciado la superficie de yeso. Yo estimo que el patinado lo hicieron posteriormente y ahí es una pátina oscurísima que tenía, que es un poco lo que hemos visto en la escultura hace 20 años atrás, la que recordaremos, que era básicamente prácticamente negro, ¿no? Pero bueno, Alexis me estaba comentando algunos de los hallazgos que hicieron en el trabajo de restauración. Acá está la doctora, así que dejo así autoridad a la cuestión. Entonces, decía que la escultura fue llamada por su autor Tarahui, ¿sí? En el año 38 se explicaba de esta forma: nombre simbólico con que Puyó bautizó su sobrina mujer correntina que encarna las virtudes de la raza. Acá nuevamente nos encontramos con un tema que vamos a profundizar un poquito ahora, que es ¿a qué simboliza la Tarahui? ¿Símbolo de qué es? Porque esto es muy interesante, ¿no? No hay una respuesta uniforme. Tarahui, la nativa que representa al pueblo cercano al río y da nombre a la capital. Considerada buscando las bellas formas de la vida, en ella la mujer correntina está representada en el vigoroso estilo de Puyó. Se la puede considerar una figura naturalista con fuerte tendencia hacia el realismo, y esto es tributario del pensamiento clásico. ¿Por qué? Porque la obra está pensada, como dice ahí, para ser vista en posición frontal. Estoy equivocando con el objetivo. O sea, ¿qué es lo que la escultura quiere representar? ¿O qué es lo que el autor pretendió representar con su obra? Hay distintas respuestas. Por ejemplo, Hernández Félix Gómez decía que representa a la mujer guaraní, el espíritu de la raza, la ciudad de Corrientes. Fíjense que son opiniones bastante antiguas, ¿no? Años 28. Espíritu de la raza, ciudad de Corrientes, la mujer correntina, Fernández, Marcelo Fernández. Al ser la escultura poder ser considerada un símbolo, una de las características de los símbolos es la polivalencia, o sea, es difícil que tenga un solo significado, reúne en sí misma un montón de significados. ¿Cuál es el que descubría el autor? Eso es lo que sería interesante de ver. Lo que objetiva para el autor, esto
lo dice Puyol en un reportaje que le hacen en el diario Liberal, el Liberal del año 38. Y esto también es muy importante para entender, creo, la obra de Puyol y lo que representa la Tarahui. La Tarahui es obra de un hombre que extraña Corrientes. Es un hombre que no sabemos por qué circunstancia abandonó Corrientes por lo menos 20 años antes de volver. Es decir, tiene que haber salido de Corrientes en el año 1916. Relativamente muy joven, 23 años tenía cuando se fue de Corrientes. Entonces es constante la referencia al tema de la añoranza. ¿Qué dice Puyol de la cultura? La tenacidad, el amor por la tierra, el recuerdo permanente de la tradición de Corrientes, lo que podía interpretar el Tarahui. Cuyo símbolo objetivizado en una bella figura femenina, toda energía, voluntad y carácter, que son los puntos fundamentales de nuestra raza. Presten atención a esa frase porque es la misma frase que después el gobernador, cuando se inaugura la escultura y recuerda a Puyol, toma de Puyol esas palabras, ¿no? Para explicar al público presente qué simbolizaba la Tarahui. Bueno, fíjense lo que dice de forma expresa Puyol: representa Corrientes, donde nací, me eduqué y formé mi carácter. O sea, Corrientes, tierra correntina, o sea, no es la ciudad de Corrientes únicamente, sería en todo caso la provincia. Esto es una nota de fecha de enero 2 del 27 dirigida al gobernador Juan Francisco Torres, en la que Puyol ofrece la escultura en donación. Tal vez el principal testimonio que tenemos sobre el origen de la escultura, o sea, de las circunstancias que fue creada, es la que nos brinda Gerardo Pisarello. Gerardo Pisarello. Y esto Gerardo Pisarello lo dice en artículos de diario e incluso en libros. Dice Pisarello en 1926: se daban circunstancias que hacían pensar que aquella obra hubiera sido una realización segura. O sea, como que Puyol estaba anticipando de distintas formas que él iba en algún momento a terminar haciendo algo parecido a lo que terminó haciendo. Mirando la estatua, recordábamos unos versos suyos de un poema en guaraní publicado en marzo de 1931. Esto que ven ustedes ahí es un poema de Puyol. Es un poema de Puyol. Corrientes, a esos que aman guaraní les dedico: te veo bien grande, Corrientes, levantarte sobre el Paraná, y allá sobre el horizonte veo tu ojo negro que titila como relámpago, donde el ruido es más bravo, tu pie se ve como si pisara sobre piedra. Fíjense esta parte: tu cuerpo joven y fuerte lo veo de lejos, y te oigo cuando el tiempo truena, o cuando el agua glorea el sol te veo baluarte, ahí donde dicen Caipora, miedo no conoces tú hija de Tupá. Te veo al amanecer, tu cara sonriente y también bajo la luna. Fíjense esta descripción, después les voy a presentar una descripción que hace Graham Greene y es muy similar. Corrientes, tú que eres mi tierra, tú que estás en medio de mi techo, nativa mi carne, tu idioma es el que yo hablo y quiero, la flor que traje de tu campo hace mucho, conmigo está con frecuencia. Corrientes, de ti me acuerdo de mis alegrías, de mis tristezas, te echo de menos. O sea, nuevamente el tema de la nostalgia que había comentado. Este poema, quiero aclarar, está en guaraní, que yo lo transcribí, porque en guaraní es pésimo. Sí, pero sigue en otro texto que encontré de mis, porque tuve que ir armando, porque encontraba una cosa por aquí, otra por allá, y de todo tratar de compaginar una relación coherente, ¿no? Decía Pisarello en un artículo que fue publicado en el Litoral en 1970, y esto es muy interesante porque tiene un valor significativo para datar la obra. Vivía el escultor Amado Puyol en el barrio sur de Flores. Una tarde que lo visité, una de las tardes que apañaba de mi mitad, lo encontré entero de amoroso. Estaba feliz. Nada extraño, pues su temperamento desbordaba una cordialidad para cualquiera que se le acercara. Pero esa tarde traducía el gozo realizado de su obra. Y acá las palabras de Puyol: creo, me dijo, que esto va a resultar. Y descubrió con gesto de padre la figura escultórica que estaba trabajando y me la enseñó. Era la Tarahui, Corrientes, desnudo de mujer, con el que obtuvo en ese año de 1936 el primer premio del Salón Nacional. Sigue Pisarello. Escaseaba espacio en la reducida pieza de su casa que le servía al mismo tiempo de taller para observar, tomando distancia, la escultura que le enseñaba. Era difícil imaginar cómo Puyol podía trabajar
crear, mejor dicho, su obra en condiciones tan desfavorables. Quedé tomado por la sensación de fuerza y de belleza de aquel hermoso desnudo de criolla que parecía un canto a la vida. Fue el mismo Puyol quien me sacó de mi admirativo arrobo diciéndome: pero todo esto no importa nada, lo que importa es que se gane en España. Yo me sorprendí un poco, pues lo conocía y sabía bien que su arte y su obra predominaban con su ánimo de manera excluyente. ¿Por qué es importante esto que acaba de contar Pisarelli? Porque es una referencia a la situación que se vivía en España, ¿sí? La guerra civil española que se había iniciado con el levantamiento nacional el 18 de julio del año 36. Y si nosotros consideramos que el 26º Salón Anual comenzó el 21 de septiembre de ese mismo año 36, el periodo en que la escultura habría sido concluida tuvo lugar entre julio y septiembre de 1936, que es cuando se produce esta visita. La modelo, cuestión de mucha leyenda. ¿Quién quería que gane? La República, indudablemente. La República. ¿Y por qué digo la República? Porque Gerardo Pisarelli era de orientación de izquierda y había una fuerte mitad de los dos, y si se dice que gane la República es básicamente el bando republicano, no el bando nacional. La modelo, que es motivo de muchas leyendas, mitos, historias. Yo sé que a mi amigo Gustavo Sor le interesa la mitología correntina. Dice Darby Berti, recordado, el querido Darby Berti, decía que había dos versiones. Una tradicional, que sostiene que la modelo fue una hija de Víctor Claver. Víctor Claver, un personaje clave de la actividad cultural de Corrientes en la década del 20 y 30, está en la base de la creación de estos museos que tenemos. Uno de nuestros conciudadanos que más hizo por la cultura en esa década. Y la otra, la que sostenía Marcelo Fernández. ¿Para qué se trata esto literal de Berti? Una fábula que huyó a Buenos Aires para hacer fortuna. Esa correntina se convirtió en aquella década del 30 en la modelo más codiciada de los escultores y pintores, no digamos fotógrafos. Bueno, yo tenía estos datos y entonces me dirigí a la fuente, a Marcelo Fernández. Fíjense lo que dice: la Tarabí de Puyol y la Venus. ¿Por qué es tan importante esto que dice Marcelo Fernández? La Tarabí de Puyol y la Venus criolla de Emilio Centurión. Emilio Centurión va a obtener con esta pintura el premio de honor del Salón Nacional de Pintura de 1925. Son idénticas. Emilio Centurión había pintado esta obra el año anterior, 1934, y obtiene con ello su consagración definitiva. Entonces, como esto me lo decían de forma oral, yo soy devoto de la documentación, le pedí al profesor Marcelo Fernández que me escriba esto, que lo ponga por escrito, porque yo tenía siempre la idea de que por el día que no tiene eso se pierde, esa información se pierde. Afortunadamente me hizo caso y tenemos este documento ahora. En los primeros años de la década del 50, después de Marcelo Fernández, vivía en Buenos Aires y concurría al estudio del destacado pintor Roberto Rossi. Y cierto día me dice: a usted que es correntino le va a interesar conocer una mujer ya de edad que nos visita a menudo, tanto a mí como a mi vecino Centurión. Se trata de una correntina famosa entre los artistas que sirvió de modelo para la Venus criolla de Centurión y para otro correntino destacado y malogrado, el escultor Amado Puyol, autor de la correntina. La avisaré cuando ella renuncie su visita. Llegó a Buenos Aires confiado en México, una familia conocida ya. Ha posado para varios artistas y ha sido siempre muy requerido. Y me agrega más adelante Fernández: lamentablemente la muerte de mi maestro impidió que la conociera personalmente. Basta observar con detenimiento ambas obras de arte para avalar lo aseverado por Roberto Rossi. Acá lamentablemente la foto no es muy buena la coloración, pero si uno mira esta escultura, esta pintura es en color, se ve así porque yo la puse en blanco y negro. Es la estructura de la Tarabí, es la estructura física de la Tarabí. Yo le consulté esto a antropólogos para ver si les parecía que era consistente.
la imagen que está en la pintura con la escultura y dijeron que tienen las mismas características. Yo les invito, si tienen la oportunidad, en Google busquen, ¿sí? Venus de Trioya en 1934, Emilio Centurión, y van a ver a la Taragüí. Van a ver a la Taragüí. O sea, si logramos averiguar el nombre de esta modelo, tenemos el nombre de la modelo de la Taragüí. ¿Dónde puede estar esto? En Buenos Aires, nuevamente. Ya saben que no está en todas partes, pero también de la gran capital. Sí, sí, sí. Yo busqué documentos de época, no logré encontrar nada, pero es muy de la costumbre de no citar a las modelos. Está en la colección que se expone regularmente Ahí, en sí, exposición. es clásica, no sé si alcanzan a ver ahí. Sí. Incluso tiene la misma pose que la Taragüí. Es la misma pose, la posición isquiática típica, también el rostro, si uno mira en la pintura, es la Taragüí. Tal vez uno que varía un poquito empinado, pero el resto estamos frente al mismo sujeto, muy probablemente. Bueno, la cuestión es que la Taragüí tiene una característica que es la última obra de Pujol que sepamos, ¿sí? Y es la que, con la que él va a ganar el Salón Nacional, el 26º Salón Nacional de Artes Plásticas, que se entendió del 21 de septiembre al 21 de octubre del año 36, y obtiene el primer premio nacional de 3.000 pesos, que eran 3.000 pesos argentinos de época, que era una suma interesante. Bueno, ahí tienen la lista del jurado. Para esto tuve que morir. Tengo un buen amigo que vive en Buenos Aires y que suele seguir mi ocurrencia y va y busca los documentos por mí, cuando tiene tiempo, que es médico. De tanto lo molesté que terminó estudiando historia y ahora es licenciado en historia también, Jorge Niel. Me gustó. Sí. Bueno, en el año 36, después de una ausencia, fíjense, de 22 años, Pujol visita Corrientes por parte de la Embajada del Salón Nacional que recorría las capitales de provincia, porque en eso consistía también parte del premio, o sea, ir por la escultura y recorrer las capitales de provincia. La exposición tiene, qué interesante, qué curioso, qué buen dato para hacer acá, que tenemos al director del museo. 31 de diciembre del 36 se pone la obra por primera vez en Corrientes, a las 19:30. O sea, una forma de despedir el año. Con la presencia, pero fíjense también la actitud de las autoridades de época, con presencia del gobernador Juan Francisco Torrent, el vicegobernador Pedro Cremonte, el ministro de Hacienda Lanuso Abadey, altas autoridades del Grupo de Damas y autoridades del museo. Fíjense que salvo el viernes 1 de enero estuvo expuesto el 2 de enero, el 3 de enero hasta el lunes 4 de enero. Y en un horario bastante ampliado. No se pudo prorrogar la exposición más que esos días, o sea, el lunes fue el último día, el lunes 4 de enero del 37, porque tenían que retornar a Buenos Aires. Es interesante el grupo de damas. Sí, sí, me ¿Quién llamo. sería el grupo de damas? Que no las nombran. Sí, bueno, fíjense esto, ¿no? Fíjense, acá es importante, o sea, ¿por qué la escultura quedó corriente? Por presión popular. Por presión popular, particularmente de inquietud de la prensa, que prácticamente el día domingo ya pide que la escultura quede en Corrientes, y ya prácticamente en esos primeros días se pide que se la deje en la Costanera. O sea, es muy inmediato. Como resultado de gestiones hechas por el gobierno, el escultor dona su obra. Lo que describe en los siguientes términos, esto lo describe Pujol. Como delegado oficial del Salón Nacional fui recibido por el gobernador Dr. Torrent, me encuentro con un hombre sencillo, afable, un correntino y sobre todo muy amante de su tierra. Me animé tanto que me sentí otro hombre. Ustedes pónganse un hombre que Pujol hasta donde pude ver era un hombre, digamos, en posición económica débil. ¿Sí? Como tantos correntinos, Corrientes es una provincia expulsora de población, como todos saben. Fíjense la emoción de volver triunfante 22 años después de su provincia, ¿no? O sea, es una situación muy particular. Me animé tanto que me sentí otro hombre.
El gobernante se interesó por mi obra, me alentó, me felicitó y demostró su propósito de que para él sería un gran honor como correntino y mandatario que Tarahui quedara en la provincia. O sea que fue iniciativa del gobernador. Nuevamente yo rescato siempre la figura de Torrente en esto, ¿no? Y para lo cual se empeñaba que así fuera. Me emocioné tanto que francamente y de todo corazón le dije: señor gobernador, yo deseo íntimamente que mi obra premiada quede en Corrientes. Trabajé mucho para hacerme digno de mi provincia y bueno, quiero testimoniar mi amor a mi provincia y conformidad con la sugestión y deseo de vuestra excelencia, entregar mi obra de donación para emplazarla en el sitio que elija. Y acá aparece un dato que es interesante y dice: solo pido al señor gobernador acepte mi Tarahui y se me permita completar la donación dirigiendo la fundición en bronce cuando el gobierno lo resuelva. O sea, la única condición que puso él fue, en todo caso, dirigir la fundición de la obra. Estas palabras las pronuncié intensamente emocionado ante el gobernador, el ministro de Hacienda, el director del museo y otros funcionarios. Y el gobernador, en un gesto muy suyo, muy franco, muy correntino, se levantó de su sillón y, acercándose a mí, me dijo: amigo Puyó, permítame que lo abrace por su gesto como gobernador y que lo abrace de nuevo como correntino por su amor a la provincia. O sea, diálogo entre correntinos. Puedo asegurarles que esto representó para mí y representa más que cuanto pudieran haberme dado por la tarde. O sea, es algo más que mineral. El honor dispensado por el primer mandatario, el abrazo que como gobernante me dio, que simbolizó el abrazo de todo Corrientes a uno de sus modestos hijos, es algo que no puedo traducir en toda su intensidad. Es y será para mí el acicate y el recuerdo para intensificar mi labor. Bueno, la aceptación formal de la donación, fíjense, fue el mismo lunes, cuando la escultura todavía estaba en Corrientes. El día lunes 4 de enero del 37, el decreto 699, artículo 2, dice: encomiéndasele al señor Amado Puyó para que, de acuerdo con las gestiones que realizará el gobierno, dirija la realización en bronce de su obra Tarahui, la que se emplazará en el lugar que oportunamente se fije, debiendo quedar el original donado por el artista en el Museo de Bellas Artes de Corrientes. De acuerdo con el propósito de su autor. Ahí tenemos un argumento, si lo quieren sacar a la escultura. El argumento real es condición de donación. Es condición de donación. Bueno, obviamente estamos en corriente, todo tiene interpretación política, si no tuviera se lo inventa. Y ahí el liberal decía, ¿no? Por un lado destaca el gesto del artista, que presenta un doble aspecto: amor por la patria chica y claro sentido de la misión del gobierno. O sea, yo había reconocido el tiempo liberal, digamos, la labor que desarrollaba el gobierno de Torrent en favor de la cultura. Y contrasta esta actitud de Puyó con la de otros hijos de esta heroica tierra, ¿no? Que profundizan la labor negativa, ofuscados, enseguecidos por bajas pasiones de politiquería. O sea, evidentemente el Partido Autonomista quejándose por todo esto, ¿no? Bueno, esta expresión subalterna se manifiesta contrapuesta al sentir del escultor correntino. Como vemos, la grieta y las disputas políticas en Argentina y en Corrientes son históricas. Son históricas. O sea, no, acá lamentablemente otra foto, esta se la muestro acá, es una foto del diario El Liberal del 5 de enero. Esta es una de las pocas fotos que tenemos contemporáneas de la Tarahui en Corrientes. Fue publicada por el diario Liberal el 5 de enero del 37, o sea, prácticamente el día antes de irse a la escultura para seguir el viaje. Fundición de la escultura. Puyó fallece el 7 de febrero de 1937 en circunstancias que el amigo Sor dice que son complejas y misteriosas, porque hasta donde nosotros tenemos entendido, Puyó fallece a los 43 años ahogado en el Mar del Plata. Se ahoga en el Mar del Plata, justamente cuando estaban con la representación del Salón Nacional en el Mar del Plata. Incluso se cuenta que formaba parte de la delegación Quinquela Martín, y que Quinquela Martín intentó salvarlo, pero no pudo. Entonces, es muy trágico porque él está en
después de 22 años. Enero del 37 sale de Corrientes, en febrero 7 muere, o sea, vivió un mes más. ¿No? Entonces se desconocen las circunstancias que rodearon, se desconoce todo. No, yo no. Miren, fui al archivo de Casa de Gobierno, estoy hablando hace 20 años atrás. Era un revoltijo monstruoso de papel, revoltijo literalmente, porque eran unos estantes, era una habitación llena de estantes, todo tirado de papeles. Escarbé, revolví, vi, busqué, no encontré absolutamente nada. Lo poco que encontré lo encontré en el archivo de la provincia, cuidadosamente organizado. Ahí lo único que sabemos es Radael y Gemelli, los fundidores en Buenos Aires. Y hay una firma, Puyó, y el año 26, que es el año original de la cultura de la patinada, digamos, de la cultura romanesa. Lugar de emplazamiento de la obra. Fíjense que también, como les decía hoy muy temprano, se propone la costanera. El diario, periódico de la época, el noticioso del enero 3 del 37, dice: cabe preguntarse si las autoridades, las instituciones culturales y artísticas, el público en general, no harán algo en el sentido de que la esbelta y preciosa doncella guaraní, acá nuevamente empiezan ya qué es lo que es la escultura, ¿no? Acá, doncella guaraní, quede en Corrientes, hermoseando los jardines del parque Mitre, saludando al viajero desde lo alto de la avenida Costanera. Esto 3 de enero del 37. La siguiente referencia importante es el decreto 32 de marzo del 38 de Torres Amadei, por el que se crea la comisión para festejar el 350 aniversario de la fundación de Corrientes. Y ahí se dice que se dispone el emplazamiento de la obra de arte Tarahui en la avenida. Si ustedes ven por ahí errores, porque yo cuando transcribo el documento conservo los errores tipográficos del documento original. En la avenida Senador Nacional Dr. Juan Ramón Vidal de esta capital, en el triángulo de intersección de las calles, que ahí hay un problema en el boletín oficial, pero más adelante queda claro que es el triángulo de intersección de esa arteria con la de San Miguel y Quintana. O sea que por decreto originalmente se estableció que era ahí. Inauguración de la obra. La ceremonia se lleva a cabo en 1938, septiembre de 3 a las 9:30 de la mañana. Poco antes de procederse a la inauguración de la estación fluvial, o sea, del puerto. Y hay una descripción muy detallada del diario Liberal que nos cuenta de que había mucha concurrencia, estaban presentes escuelas nacionales y provinciales. Minutos antes de la hora fijada para la inauguración, llega el gobernador, el profesor ministro y sus respectivas esposas, y en esas circunstancias la banda de policía de la provincia ejecuta una serie de marchas, gobernador Torrent, ¿sí? General Mitre, y después Torrent descubre la escultura que está emplazada mirando hacia el río. Esta expresión, emplazada mirando hacia el río, se repite muchísimo en otra fuente, en medio de nutridos aplausos del público. Seguidamente, la banda de policía ejecuta la Sinfonía Guaraní de Carlos Gómez, con lo que termina esta ceremonia. Interesa una observación que hace un periódico, una revista de esa época, Vida Correntina, una fuente muy importante para el estudio de la vida corriente de la década del 20-30. Dice: sensible, muy sensible que no se hubiera invitado para el acto inaugural a la viuda de Puyó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se le invita? La teoría que yo tenía, hasta que alguien que estoy viendo acá me la desarmó, la teoría que yo tenía es que no estaban casados, que Puyó y la mujer no estaban casados. Pero después tuve, hace mucho tiempo después de haber escrito esta monografía, un amigo que hoy vive en Israel, Pablo Esteban Painte. Él conoció mi trabajo y le interesó tanto que empezó, en esa época empezaba, digamos así, a tener redes sociales, a tratar de conectar a la familia Puyó. Y logré hablar con el hijo de Puyó, un hombre ya muy avanzada edad, y ahí le pude hacer, lamentablemente no grabé, porque fue muy espontáneo todo, pero le hice 1000 preguntas sobre el padre.
Y una de las cosas que le hace una pregunta, espero que no le moleste, pero yo quiero saber cuál es el estado legal de la relación de su padre y su madre. Y ahí él me dice que no, que ellos estaban casados legalmente. O sea, así que queda como un misterio. Así quedó la cosa hasta que el amigo Gustavo Sor me trae otros datos que a mí nos descubren un escenario completamente distinto. Porque creo que hay que investigar a la esposa de Puyol. Porque la esposa de Puyol, contrario a lo que parece, era una artista de vida tan intensa y creativa como el propio Puyol. Incluso hasta podríamos decir que por momentos opaca lo que sabemos de ella y lo que sabemos de Puyol. En fin, ¿por qué cuento todo esto? Porque toda la documentación que nosotros tenemos está disponible para cualquiera que quiera seguir trabajando en esto. O sea, yo no tengo monopolio sobre la información esta, o sea, mi propósito, o sea, es si alguien quiere hacerse cargo, ahí está la información, la compartimos abiertamente. Ahí interesan las palabras de Torrent, porque se conserva las palabras de Torrent al momento de inaugurar la estación fluvial. O sea, el gobernador habla cuando se inaugura la estación fluvial. Y ahí dice lo siguiente: venimos de descorrer el velo de una creación artística representativa con la que el hombre genial dio vida imperecedera al bronce, animándolo misteriosamente con algo de ese hálito supremo de que estaba poseído Dios en el instante mismo de corporizar el mundo y de exhumar al hombre de la arcilla, dándole su propia figura y majestad mediante la forma externa y el rayo de luz que esparció como un don excepcional bajo el arco de su frente. Tarahui, develada ante los ojos del pueblo de Corrientes en medio del ansioso silencio colectivo que se trocó en aplauso al descubrir los fuertes perfiles estatuarios recortados sobre el vacío de la gran avenida costanera, ha recibido en este momento una demostración significativa y digna de la magnífica y admirable concepción del artista correntino que le dio forma y nombre, entrando con ella triunfador a los dominios de la gloria. El espíritu de Higinio Amado Puyol, malogrado en plena juventud, después de haber concebido la imagen racial de la forma americana, fíjense, esto es Torrent que habla, que desde las civilizaciones más remotas ha proyectado sobre la humanidad la influencia superior de la estirpe guaranítica. Esto es muy interesante. Estamos en la década del 30, o sea, todavía no pasó la Segunda Guerra Mundial, donde el concepto de raza, sobre todo el concepto de raza en sentido biológico, ¿no? La raza espiritual, digamos, de la raza cósmica del sur, de Marcelo, todavía no era políticamente incorrecto usarlo. Debe en este momento de íntima emoción cernirse en las alturas cercanas y participar no solo en nuestras impresiones estéticas, sino en el optimismo que se reconforta, no en las palabras, sino en las obras de progreso que Bellaguir, bueno, hace una defensa de su gestión. Más adelante dice, dos objetivos importantes. De esta estatua Tarahui, que en la construcción de su feminidad evoca el recuerdo permanente de la tradición de Corrientes, cuyo símbolo, objetivizado en una bella figura femenina, toda energía, voluntad y carácter, ¿se acuerdan que le dije al comienzo que esas son palabras de Puyol? Sintetiza los puntos fundamentales de nuestra raza y el valioso edificio de la estación fluvial. Es tal vez una de las cuestiones más interesantes por ahí de las repercusiones de época, ¿no? O sea, hasta acá yo todo bien, iba encontrando esto y iba encontrando lo otro. Hasta que otro recordado amigo que ha fallecido, Alejandro Mauriño, se entera en qué ando y me presta una carta de un amigo de él, el poeta correntino Alfredo Mariano García, que en este momento, digamos, una carta de este hombre que vive en Estados Unidos. Y él le escribía a Mauriño esto. En 1937-38 se inaugura el primer trozo de la costanera y ponen a la Tarahui, una india toscota y tetuda como las esculturas de Aristide Mayor o los desnudos de Renoir, en los cuales coincide. O sea, sobre todo Mayor, si uno estudia, o sea, a consecuencia de esto, en este momento tengo en casa así una pila de libros de Mayor que empecé a buscar, ¿no? Mayor es muy interesante la vida de este escritor. Y acá encuentro paradójicamente un vínculo con lo que había iniciado mi búsqueda, que era tratar de ver si había una relación con el arte nacional socialista, el arte nazi.
Arístides Mayor es en la práctica el maestro de Breker, o sea, el principal o uno de los principales escultores del Tercer Reich. Mayor no era nazi ni nada parecido, pero las influencias estas se dan. El escándalo que se armó entre puritanos, clérigos y beatas. Querían tirarlo al río. Paí Paniagua, en el heraldo de la Cruz de los Milagros, mi ilustre maestro, Paí Bajac, el mensajero de Nuestra Señora Itatí, convocaban rayos y centellas tipográficas para consumirla y consumarla. Como siempre, el tiempo pone el líquido y la sangre, lo mejor la estatua además nos llevó al río, y sigue la India lo más airosa, luciendo lo que el escultor reveló. Hay una cuestión acá que es interesante, ¿no? Que yo un poco lo tengo en mente porque, claro, encontré situaciones. El padre Bajac era muy compatible y el padre Bajac era básicamente un autonomista. Así que en esta crítica a la, yo creo que es una crítica al gobierno liberal entonces, o sea, porque no es la primera vez que me encuentro con esta especie de sutiles tocadas a los liberales que da el mensajero de Nuestra Señora Itatí. Bueno, el padre Paniagua, Monseñor Paniagua, posiblemente el más importante orador sagrado que tuvo Corrientes en la segunda mitad del siglo XX, fue el que me dio la confirmación, de hecho sea de paso, era el otro autor. Dice, o sea, ¿qué es lo que hago entonces? ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? ¿Dónde digamos, puedo encontrar este material? No me acuerdo. Arzobispado de Corrientes, archivo del arzobispado. Bueno, fui muy bien recibido, muy bien atendido y es un archivo sumamente bien organizado, por lo cual me suministraron sin ningún problema la información. Entonces, lo primero que tengo es un artículo del Heraldo de la Cruz de los Milagros, que era el órgano de la acción católica de la Iglesia de la Cruz de los Milagros, que un artículo sin firma, pero se supone que si es de la firma del editor, o sea, por eso es el Paniagua. El título, que desaparezca. Nosotros tenemos también nuestro regalo, un presente griego, una negra indecente, una vergüenza pública, una ausencia total de estética, una bofetada a nuestros sentimientos cristianos en el mejor de nuestros paseos en la avenida Patanera. Y poco más adelante se afirmaba: es necesario que esa adefesio desaparezca. Todo el documento en la monografía que escribí está el artículo completo, que es para leerlo y nos va a hacer risa. ¿Por qué dice nosotros tenemos también nuestro regalo? Porque, o sea, ¿quiénes siempre viven imitando a Corrientes? Que están cruzando al este del Paraná. Resistencia, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen con este alojamiento mis alumnos del Chaco siempre? Pero, ¿qué es lo que habían inaugurado en Chaco? Una escultura también de en este caso sí, de un indio, escaso de vestimenta también, que se llama el Toba. ¿Sí? También causó escándalo, pero causó más escándalo acá, porque acá se conjuntaba, digamos, había una conjunción de la inauguración del Toba en Chaco y de la Tarahuí acá en Corrientes. Por eso dice, tenemos también nuestro regalo. Bueno, sigue la cosa, ¿no? En diciembre del 28, el mensajero de Nuestra Señora Itatí, o sea, el padre Bajac, bochornoso, dice el padre Bajac, lo es atenuante, colocar como presidiendo la línea costanera de Corrientes la estatua de una mujer desnuda. ¿Pero qué han pensado los que tal cosa resolvieron? Para ultrajar así a la mujer. Es necesario haber perdido el respeto que se debe a la mujer, porque la mujer es la madre del hombre. Pues, ¿qué título merece el que arroja a su madre desnuda en medio de la calle? ¿Qué es la mujer si hay que llamarse mujer y no prostituta? ¿Qué mujer digna de Corrientes pasará por la avenida costanera al contemplarse simbolizada por una mujer salvaje, ayuna hasta de la ropa de la honestidad? Y más adelante agrega: es una mujer sin cultura, arrancada de los conucos de la selva, sin ápice de vergüenza por vivir inocentemente al margen de todos los postulados de la civilización. O sea, nuevamente, muy duro esto. También, y esto es interesante, se califica la obra de antihistórica. Esto es muy interesante, porque toca una fibra muy sutil que los correntinos tienen, lo que Corrientes tiene, y yo lo pude ver y participar de una controversia allá a fines
fines de los 80, cuando se le dio el nombre de Cacique Canindeyú a una de las calles, se llamó Tole, digamos, con el tema del uso del nombre de Cacique Canindeyú. Dice, si la escultura simboliza el origen de la fundación de Corrientes, esa es otra cosa que se decía, que la escultura simboliza la fundación de Corrientes. No fueron los indios los que fundaron nuestra capital, fue Juan Torres de Vélez y Aragón, inteligente, valeroso y cristianísimo adelantado al Río de la Plata, hispano de pura sangre. Y sus primeros pobladores, criollos, que en su gran mayoría eran incluidos, valientes de ley y cristianos de verdad. Esos que dieron origen a nuestra capital y a nuestra historia, que pisaron como fundadores y conquistadores de las barrancas, que hoy dibuja la avenida costanera, son suplantados por el espíritu de la barbarie, contra quien estuvo durante 3 siglos de lucha en la heroica capital correntina. Lo cual es cierto, o sea, Corrientes constantemente será atacada por particularmente la vecina Villa, pero que me da chiqueño me escapo de hacer la herencia. Por fin el artículo concluye. Pobre Tarahui, no te aflijas, el río está cerca, ya que no te han vestido, andate a bañar. No. Que el Paraná te tendrá compasión y te vestirá con su fresca sábana por los siglos de los siglos, así sea. ¿Está? O sea, y esto creo que es lo que tenía García en mente cuando dijo de que la querían tirar al agua. Es posible también de que haya otros testimonios realmente de intentos de tirarlo al agua, ¿no? O sea, no sería de extrañar, pero esto es lo que pude yo documentar. Bueno, ahora, este escandalete da pie para una interesante reflexión que es esta. En relación al uso del calificativo negra indecente o plumalicornis africana, me parece apropiado apuntar lo siguiente. La obra de Puyol, siguió en esto Andrea de Reyes, escandalizó en su momento, pero más que nada permitió construir el orgullo de ser correntina, morena y de rasgos mestizos. Porque acá está una clave muy importante, ¿no? Rasgos mestizos. En efecto, como indica Laura Malosetti Costa, es una gran estudiosa argentina de arte de fines del siglo XX, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y dice que el cuadro de escultura de desnudo circulaba por Buenos Aires desde las últimas décadas del siglo XIX y presentaban imágenes de un erotismo más o menos cubierto que respondía a la esencia del buen gusto. Y a las reglas también más o menos explícitas que consagraban cierto desnudo en el Salón de París. O sea, eran modelos eurocéntricos. Ahora, esta autora formula una observación que conviene a de que nuestro conflicto con España es el pasado, ¿no? Que lleva incluso a la reforma del himno nacional argentino. Cuando vemos que nuestro conflicto, como diría Rubén Darío, es otro, es en los Estados Unidos, es el futuro invasor de la América indígena, que aún reza a Cristo y habla español. Ahí estaba el problema viniendo. Hay en toda América una vuelta sobre sus propios orígenes. Tal vez uno de sus antecedentes más importantes es el Ariel de Rodó, que después el Solar de la Raza de Gales. Tenemos todo un conjunto de obras en este periodo que exigen una mirada sobre nosotros mismos. Y si hay algo que tiene el arte, yo siempre le digo a mis alumnos de política, ¿ustedes quieren saber qué va a pasar en política dentro de 10 años? Vayan y vean qué están haciendo, qué están pintando los artistas ahora. ¿Qué poesía están haciendo? ¿Qué música se están haciendo? Porque en la música, en la poesía y en la escritura están las claves del futuro dentro de 10 años. Ahora, bueno, eso hasta ahí el pasado, ¿no? Este coloquio se llamaba, acá habíamos hablado con el amigo Alexis, pasado y presente, decimos. Hasta acá el pasado, el presente es esto, ¿no? La obra, porque todo el mundo cree que el original es la escultura vaciado de bronce. Ese no es el original está acá en el museo. Se conserva en el Museo de Bellas Artes, cuando no viral, se encuentra ahí el vaciado en su emplazamiento en la plazoleta intersección calle San Luis, Fray José de la Quinta, Avenida Costanera, General San Martín y Corrientes. Carácter emblemático de la obra. La escultura de Puyol se ha constituido en un emblema para los correntinos. Toda correntina sabe que los valores correntinos tienen dos amores, ella y la Tarahui, ¿no? Acá inclusive los que vienen de otras tierras se han visto seducidos
Yo no quise, o sea, acá no presento yo una relación, digamos, completa, pero la influencia y el impacto que ha tenido la escultura es vastísimo. Acá únicamente yo tomo algunos ejemplos un poco de literatura y fotografía. En la literatura, por ejemplo, y esto lo cito sobre todo porque, por recordar a los amigos, la soneta de la Tarahui de Alejandro Mauriño, o un poeta poco conocido correntino, yo diría que prácticamente nada conocido, que fue Gabriel Vicente Tofanel. Gabriel Vicente Tofanel, que yo lo conocí por interés en la presencia del nacionalismo en Corrientes, que yo pude estudiar en materia de interés. Acá tenemos un profesor del Colegio Nacional, Avellaneda, el profesor Fabio Avellaneda, que está trabajando sobre esta cuestión. Gabriel Vicente Tofanel escribió este poema dedicado a la Tarahui, que conseguí un original por gentileza también ya fallecido, el señor Luis Alcide Rossi Querín, que por ahí algunos de ustedes lo conocerán porque era el propietario de la florería Barabú. Bueno, dice, acá sí transcribido ahora mismo, pienso hablar. Tus negros cabellos y piel bronceada, tus ojos oscuros y mirada vivaz, tu gusto armonioso y cadera ensanchada simbolizan tu esencia antigua heredad. Interesa señalar también que el escritor inglés Graham Greene localiza el desarrollo de su novela El Cónsul Honorario en una ciudad ficticia que fue identificada con Corrientes. Se hizo la película, correcto. Que aparece en la escuela, que claramente para ahí aparecen unos patrulleros, unos chips de policía que dicen provincia de Corrientes. O sea, por lo menos se hizo la película. Por lo menos en el cine sí. Era muy simpático porque según la película, a una distancia similar a donde está Santana, estarían las cataratas del Iguazú. O sea, una cosa simpática. Bueno, misiones Corrientes también. No, doctor Ramírez Brache, algún día reivindicaremos a nuestra tierra en su integridad. La cuestión es que nuestro amigo Fernando Veleda, al examinar el libro, para poder confirmar de que la ciudad esta es Corrientes, recurre a un fragmento de la obra en lo que se encuentra lo que se puede entender como una referencia a la Tarahui, que es esa que está en rojo. Algunas de las primeras imágenes al acercarse a Corrientes, la estatua de una mujer desnuda, bañada por la luz de la luna. ¿Se acuerdan que también le había dicho el tema de mirar al río y la presencia de la luna? ¿Por qué es interesante el tema de la luz de la luna, la Tarahui, el río, el elemento acuoso? Porque es un símbolo. Y la Tarahui yo creo que tiene tanto impacto porque ella expresa un arquetipo muy profundo. Fíjense que nosotros, hay un himno que dice Corrientes, Portrón y Itatí. Hay dos ciudades que marcan a Corrientes. Corrientes capital e Itatí. Itatí, el asiento de la Virgen Itatí. Lo que podríamos llamar la Afrodita o la Venus Urania, la Venus celeste. Pero después tenemos la Venus terrestre, que es nuestra Tarahui, ¿no? Y estos dos arquetipos operan en un inconsciente colectivo de Corrientes. Lo otro, y justamente la actualidad que tuvo esta obra, que fíjense, esto fue casi una resonancia, porque mientras yo estaba trabajando con el tema de la Tarahui, se desarrolló en Corrientes el proyecto de Luis Gurriel, que lo que buscó en una serie de ensayos fotográficos mostrar la belleza de la mujer correntina, buscando en su forma, dice, la imagen de la Tarahui. Y esto después se va a volcar en un libro que se llama Raíces Vivas. Lamentablemente tienen un bajo tiraje, pero valdría la pena reeditar o dar a conocer de una forma más amplia. ¿Sí? La muestra de Gurriel se hizo acá. Se hizo acá, ¿sabes? Sí, se muestra acá en la sala. En su momento, sí. Sí. Bueno, ahí está. Gracias, Berta. Quiero agradecer a todos, por supuesto, por estar presentes, que es fundamental. Alexis Labat, que fue el ideólogo de este coloquio, al doctor Andrés Salvador por compartirnos toda su investigación, que realmente nos enriqueció y mucho. Yo estaba incluso confundido con algunos datos, pensaba que era Antonio Berni el que había acompañado a yo, pues no era Quiquera Martín, que igual hace referencia de que
si hubiera vivido más como yo, hubiera sido uno de los grandes escultores argentinos, ya que estaba acompañado de importantes artistas, ¿no?, en esa época. La restauración, como bien dijo Alexis, se logró por muchas buenas voluntades. El 3 de abril de este año se hizo un cóctel en el Jockey Club que organizamos el museo, la asociación de amigos, y se recaudó la mitad de lo que salió la restauración. La otra mitad, como dijo Alexis, usó el Instituto de Cultura. Se hicieron hubo dos etapas de la restauración, una estructural, que la hizo Juan Cruz Bengler, un escultor chaqueño, y la última parte, la segunda etapa de la pátina, Elisa Martínez, que ella lo cuente. Yo tengo 31 años de edad. Me enteré de la existencia de esta escultura hace muy pocos meses, lamentablemente, cuando me nombran director y el equipo del museo me dice: no, acá está la Tarahui. Estuvo por años en esta parte del museo de la Sala José Negro, no veíamos porque estaban estos paneles tapándola, así que bueno, muchas generaciones la están descubriendo a esta que es la primera, por la redundancia, por primera vez. Si bien muchas veces, nombro esto porque el doctor lo habló, digamos, en su conferencia acá, que hizo referencia a una escultura en el Chaco, de similar, es mucho más grande, pero también, por no decir un nombre, de las primeras, de las razas originarias, digamos, también desnudo y demás. Pero, a diferencia de nosotros, esa escultura sí desapareció. Cuenta la leyenda, se retiró al Río Negro. Esa escultura fue hecha por Crisanto Domínguez, el primer escultor chaqueño, y bueno, lamentablemente se perdió esa escultura, hasta el día de hoy no se sabe dónde. Así que si bien somos tan conservadores o nos tildan de conservadores los correntinos, pudo subsistir la Tarahui. Elisa, por favor, quiero que nos comente el gran trabajo que hizo. Bueno, yo cuando empecé a trabajar en el museo, empecé a trabajar en el 82, en 1900. Les estoy explicando, por favor, pueden hacer silencio. Empecé a trabajar en el 82, permanecí 10 años, o sea que bueno, ya cuando yo empiezo acá en esta casa, en el 82, me recibe esta escultura, ¿no? Que en ese momento estaba ubicada justamente en la entrada, en el acceso, tal es así que a veces cuando venían los alumnos, bueno, la tocaban, y ahí es cuando empieza su proceso de deterioro. ¿Por qué? Porque en las diferentes gestiones la movían de un lado a otro. O sea, primero estuvo en la puerta, después la ubicaron hacia un costado de la galería, luego hacia el otro costado de la galería. Tenía una base de cemento que, bueno, era un poco más alta. Entonces, la única manera de trasladarla, ¿cómo era? Moviéndola en este sentido. O sea, es imposible por su peso moverla o levantarla, salvo que vengan, bueno, varias personas. Entonces, al moverla, ¿qué pasaba? Se dañaron los tobillos. Después se le hicieron placas radiográficas para ver cómo estaban estructuralmente. Y bueno, corría el riesgo de que la escultura se desplomara. En el transcurso, bueno, de los 10 años que trabajé, yo después me fui a Buenos Aires, permanecí en Buenos Aires más de 20 años, y cuando vuelvo ya estaba acostada la Tarahui. La habían acostado porque justamente para evitar este riesgo de que se desplomara. Obviamente la base le hacía un contrapeso bastante importante y no tenía el soporte necesario como para sujetar la base. Entonces eso hizo que también se debilitaran sus piernas. Bueno, cuando yo vuelvo, hace aproximadamente 10-12 años,
bueno, empezamos a hacer gestiones para que la restauraran. Si bien yo soy restauradora, pero a su vez mis pedidos y mi insistencia fue que trabajara un escultor y un restaurador. O sea, que participara un escultor porque, bueno, el escultor conoce de peso, de cuánto soporta, de cuánto van a soportar las piernas, y bueno, hasta que se consiguió que viniera Juan Bengler de Resistencia. Y Juan Bengler no solo es escultor, sino también es restaurador, porque fue alumno nuestro en la diplomatura en restauración que se hizo hace algunos años en la UNE. Y en este momento, bueno, una vez que Juan Bengler terminó, que la puso nuevamente de pie, esta base es provisoria en el sentido que va a llevar otra base un poco más elevada, que la va a aislar más del nivel del suelo, y lo que me tocó, digamos, como tarea fue hacer un análisis del color, porque se sabía, no había ninguna duda que el color negro que le recubría no era el original. Entonces le había hecho unos casteos que tengo documentados, o sea, están fotografiados y documentados, y está el blanco, que es el original del yeso, y después aparece este color que es como un gris con con un tornasolado metálico. Y bueno, y para mí es de gran valor este dato, o sea, porque yo podría decir, bueno, debajo no está el blanco, pero también en restauración muchas veces tenemos en cuenta, como nos pasó, por ejemplo, con la Casa de Gobierno, con la fachada de Casa de Gobierno, o sea, hay una historia con la memoria colectiva. Entonces, a veces, por ejemplo, podríamos haberla dejado blanca, pero la memoria colectiva dice, bueno, la escultura es oscura, entonces a veces se pueden crear conflictos o problemas, entonces se busca algo intermedio que, bueno, que se adapte a todos. Y este es el color que digamos, que aparecía en el cateo por debajo de esta pintura negra. O sea, yo sabía que el color negro no era el original, porque bueno, habíamos tenido un episodio de un compañero de trabajo que bueno, había sobrado pintura negra y bueno, y pintó varias esculturas, entre ellos a son accidentes que bueno, que van más allá de todos los que hemos trabajado o que trabajamos para estas instituciones. Así que este es el color que aparece en el cateo, y bueno, y ahora lo único que falta, además de la base y de ubicarla definitivamente, es aplicar un tegumento protector. Es un barniz que no forma película, no ocasiona brillo y que la va a proteger. Así que bueno, es esta base gris con un cierto tornasol dorado, que no es muy brillante, pero bueno, se ve este color que es al menos el que aparecía en diferentes lugares como color original. O sea, no había otro color por debajo. Así que bueno, nada más. Brujas en fila aparecen de noche los naranjales, y al borde del ancho río son fantasmas los sausales. Pero aparece la luna, lámpara de mis lugares, y hay poesía en el sausal y en el naranjal, cantares.
Cuando pienso en mis corrientes, lamento no estar allí. En las tardes por los campos, quemarme en su guaraje. Pero por lo que más siento, no estar en mi Tarahui. Es por sus noches divinas, bañadas por el yací. En el cielo está con su traje azul, por el naranjal, paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez.